Pasan 23 minutos de la 1 de la tarde y ya saben que cada 2 lunes, hoy toca, pues tenemos que hablar de medio ambiente. Es un tema que nos encanta porque además nos descubren curiosidades sobre plantas o animales. El caso es que hoy volvemos con la campaña de polinizadores que nos quiere comentar la Asociación Iberozoa, nuestros partners en este tema de la divulgación medioambiental. Seguimos dando voz al servicio de ecosistema y sobre todo ahora lo que queremos hablar es de la polinización, de su origen evolutivo, de la importancia que tiene y también de la biodiversidad y sobre todo de la importancia de las mariposas para esta polinización. El caso es que vamos a hablar con Elisa Tofeni, que es socia de Iberozoa en el área de entomología. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenida. Bueno, como hemos dicho, queremos hablar de polinización, queremos hablar de mariposas y sobre todo ibéricas. Sí. Bueno, para empezar, para recordar un poco a nivel taxonómico qué son las mariposas, pertenecen al grupo Lepidoptera y la característica que todas comparten es que sus alas están cubiertas, bueno, por un polvillo que es lo que son las escamas en realidad. Uh-huh. También tienen un aparato bucal muy peculiar que es la espiritrompa, una especie de tubo muy largo enrollado en espiral con el que se alimentan de las flores, o sea, del néctar de las flores y de otros fluidos, ¿no? Uh-huh. Por ello, pues son un grupo muy importante de polinizadores, ¿no? Porque al final, al tener que visitar de una flor a otra para alimentarse, pues van a estar realizando esta acción constantemente. Uh-huh. Los lepidópteros los dividís, digamos, en dos tipos, ¿verdad? Sí, bueno, de toda la vida se ha creído un poco la diferencia entre mariposas y polillas, ¿no? Aunque las dos pertenecen al mismo grupo. Se las reconoce un poco por eso, ¿no? Se las solía denominar también, dividir entre mariposas diurnas y mariposas nocturnas, aunque se ha visto que esa diferencia realmente no siempre es tan acertada, ¿no? Porque hay polillas que, bueno, visitan las flores durante el día, ¿no? Entonces, pues al final a nivel morfológico sí que tenemos otras características, ¿no? Que las diferencian. Uh-huh. Y bueno, en España tenemos de mariposas diurnas unas 250 especies y 4.000 de polillas, más o menos. Y dentro de estas mariposas diurnas diferenciamos 6 familias principales, que son los piéridos, los ninfálidos, los licénidos, papiliónidos, hespéridos y riodínidos. Bueno, aquellos que nos estén escuchando no se preocupen, porque sabemos que son muchas familias. Pueden esta tarde consultar esta misma información en nuestro digital madridnorte24horas.com y sobre todo que sea una puerta para poder descubrir curiosidades de las mariposas, de las polillas. Por cierto, que una de las cuestiones que estoy seguro cuando uno se mete en este mundillo de los lepidópteros es el tema de la metamorfosis de estos animales, ¿no? Porque digamos que en una parte de su vida tienen una forma muy determinada y luego gracias a esa metamorfosis se convierte en una muy diferente. Sí, desde luego que estos insectos siempre han sido un ejemplo clásico para describir este suceso y bueno, estos en zoología se suelen denominar holometábolos, por eso mismo, porque tienen como una diferencia muy marcada entre las fases. Uh-huh. Y bueno, las orugas en su mayoría son fitófagas, que quiere decir que se alimentan de los tejidos de las plantas, mientras que los adultos, las mariposas propiamente dichas, se suelen alimentar del néctar de las flores, ya debido a todo ese cambio que han tenido que sufrir, la metamorfosis, y entonces ya, pues por eso mismo también las consideramos un grupo importante de polinizadores, como hemos mencionado antes, ¿no? Uh-huh. Por cierto, ¿qué vida tiene una mariposa de término medio? Pues por lo general los adultos pueden vivir entre 2 y 4 semanas, aunque eso también varía en función de la especie. Algunas pueden llegar a alcanzar varios meses, incluso casi un año, ¿no? Las especies migratorias sobre todo también vivirán bastante en ese sentido, pero entre 2 y 4 semanas. ¿Y el momento álgido de las mariposas cuando las vemos en el campo y demás? El punto más álgido podríamos decir que es entre primavera y verano, ¿no? Entre la transición de primavera a verano. En verano también es muy buena época para verlas, aunque en nuestra región, como es un poco más cálida, entre los meses de febrero y noviembre, en general, bueno, se pueden ver especies también, ¿no? Uh-huh. Hasta esos meses.
Bueno, estamos hablando con Elisa Tofeni, que es socia de Iberozoa en la sección de entomología, y me gustaría preguntaros también por alguna curiosidad, algún tema de estos que nos puedas descubrir sobre cómo se estudian, ¿no? ¿Cuál es el sistema para monitorear, para identificar las especies de mariposas? Mm. Bueno, el método por excelencia que se utiliza en Europa es el transecto, que básicamente consiste en hacer un recorrido a pie por la misma zona de forma periódica. O sea, tú vas a la misma zona del campo o de la montaña donde escojas, haces tu transecto y vas registrando la diversidad y la abundancia de las especies detectadas. Ujú, Es decir, anotas las especies que ves y luego además el número de individuos que te vas encontrando. ujú, Y este recorrido además lo tienes que realizar en días soleados, con poco viento y con temperaturas pues más o menos por encima de los 13 grados, ¿no? Aparte de que pues ellas suelen volar con un mínimo de temperatura porque son así, pues también para homogeneizar un poco las condiciones. ujú. Y también creo que hay un sistema, se llama BMS, Butterfly Monitoring Scheme, que también sirve, ¿no?, para hacer este seguimiento. Sí, o sea, el transecto principalmente ha sido propuesto, bueno, por unos autores y posteriormente este sistema, este programa de seguimiento de mariposas, también se creó desde hace varias décadas y el objetivo principal es evaluar la abundancia de las poblaciones de mariposas para establecer unas estrategias de conservación adecuadas, ¿no? Al final, esta entidad, por así decirlo, es una red de voluntarios y voluntarias que cada año pues salen al campo a tomar datos para luego poder hacer trabajos científicos con esos datos. Ujú. Bueno, y siguiendo con las curiosidades que estamos descubriendo con Elisa del mundo de las mariposas, de estos polinizadores, me gustaría preguntarte por el estado de conservación de esas especies ibéricas y cómo están, si están, bueno, pues en una situación de amenaza, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, por lo general, en el mundo de los invertebrados, como habréis escuchado muchas veces, la biodiversidad ahora mismo está en declive por muchos factores y en concreto los insectos están sufriendo también muchísimo y las mariposas en concreto. Bueno, para poder catalogarlas, para poder entender un poco qué pasa con ellas, nos basamos sobre todo en el método que ha creado la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y un poco por los criterios que imponen ellos, según las evaluaciones, pues podemos comparar, ¿no?, qué pasa con las especies. Por ejemplo, según una evaluación que se publicó en 2011, se vio que las especies amenazadas propiamente dichas aquí en la región de la península ibérica formarían como un 2 o 3% el total de las especies que tenemos aquí, ¿no? Ujú, Sin embargo, hace un par de años en un estudio hicimos una reevaluación de algunas especies, ¿no? Por así decirlo, una reevaluación de las categorías ujú, de 16 especies en concreto, y se vio que al menos la mitad pues habían variado, ¿no?, en todas estas décadas en función de los datos que habíamos obtenido del campo, ¿no?, de que, como os he comentado, del método de BMS. ujú, Y además de 10 de esas 16, según lo que estudiamos nosotros en concreto, pues estaban en estado de amenaza, ¿no? ujú, Y esto tampoco debería sorprendernos demasiado, puesto que al final estos organismos pues son muy sensibles a las alteraciones ambientales y si el clima y el hábitat, por ejemplo, han estado cambiando en las últimas décadas, pues desde luego es muy probable que las poblaciones de mariposas también hayan cambiado. ujú. Y en consecuencia, si los efectos de estos cambios sobre las poblaciones fueron negativos, pues es esperable que la supervivencia de las especies se haya visto más comprometida. Ujú. ¿Y cuáles son las principales o las mayores amenazas para las especies de mariposas en España? En España y probablemente en el resto del mundo también, el cambio climático y la pérdida de su hábitat natural son las principales. Las alteraciones climáticas hacen que las especies se desplacen. El aumento de la temperatura normalmente genera que las especies asciendan en altitud y en latitud. El problema que tienen las especies que habitan las zonas de montaña, por ejemplo, es que ellas pues tienden a subir cada vez más, ¿no?, conforme aumenta más temperatura, suben más alto.
pero llegará un punto en el que ya no puedan subir más porque no habrá superficie a la que acudir, ¿no? A la que Ujú, huir debido a la estructura de la montaña. ujú, Y por ello esas especies pues se verían con más posibilidades de extinguirse, ¿no? Porque se estarían quedando a su vez sin su hábitat natural. ujú, Por otro lado, el cambio de los usos del suelo también puede tener una influencia considerable en las poblaciones de mariposas. Las mariposas están estrechamente ligadas a sus plantas nutricias u hospedadoras, las plantas de las que se alimentan cuando son orugas o de las que se alimentan cuando son adultos. Y si desaparecen sus plantas, pues desaparecen ellas, lo más probable. Entonces, la pérdida de hábitat es un problema que en general afecta a toda la biodiversidad local ujú. y la construcción de infraestructuras o la agricultura intensiva, por ejemplo, pues son factores que pueden potenciar esta pérdida, ¿no? Ujú. Bueno, pues una razón más para defender, para proteger nuestro entorno natural y sobre todo, bueno, pues porque todo forma parte de un equilibrio ecológico, de un equilibrio medioambiental en el que hay actores que forman parte y tienen un peso específico, como puedan ser estas mariposas ibéricas. Hemos hablado con Elisa Tofeni, que es socia de la Asociación Iberozoa, ya saben que son nuestros partners a la hora de hablar de divulgación medioambiental y, bueno, pues ella sobre todo es especialista en entomología. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.